curvas paramétricas. Lo voy a hacer de manera gráfica y vamos a ir revisando. Ok, voy a tener una curva y quiero analizar del punto A al punto B. Aquí está mi curva y me interesa analizar estos puntos. ¿Sí? Primero, ya habíamos visto que este punto tiene componentes en X y tiene componentes en F de X. ¿Sale? Lo voy a manejar ahorita como X y F de X. Este punto tiene componentes, si este es X, este es X1. Si este es X0, a esta la puedo llamar como X, como ustedes gusten. A esta la vamos a llamar entonces F de X0 para que concuerde con X0. Este punto va a tener una función F de X. ¿Vale, chicas? ¿Qué es lo que necesito analizar? Esta curva. ¿Vale? Necesito analizar esta curva. Ya la manché. Déjenme borrarla para que se vea bonita. ¿Vale? Ahí está. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hago para analizar esta curva y encontrar esta función? Es lo que yo quiero demostrar. Generalmente a esto le llamamos y. Y esto le llamamos Y0. ¿Ok? La diferencia entre X0 y X le vamos a llamar delta de X. ¿Estamos de acuerdo? Igual que en el cálculo diferencial. A esta diferencia le voy a llamar delta de Y. ¿Hasta ahí no hay dudas? Perfecto. ¿Cómo No, profe. Sí, dime, Jocelyn. No hay ninguna duda. Ok, perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que me interesa de esta curva? ¿Por qué les llamo delta de X y por qué le llamo delta de Y? Porque voy a hacer que esta curva sea lo más pequeñita que se pueda para considerarla como una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo tengo la curva, ¿sale? Y voy a analizar de este punto a este punto. Y entonces, entre más pequeñito sea mi delta de X, ¿sí? Acá tengo un delta de X, aquí tengo otro delta de X, delta de X, delta de X, delta de X y delta de X. Entonces, esta delta de X debe tender a 0, igual que las derivadas, ¿vale? Y entonces, para considerar esta como una línea recta, ¿cómo calculo la pendiente de una línea recta? Me voy a mis clases de secundaria. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Se acuerdan? Que es lo mismo, ¿sí? Y menos Y0 entre, bueno, acá le voy a poner M, ¿sí? Entre X menos X0. ¿Sí? Y entonces nosotros en el cálculo sacábamos este límite de la pendiente de Y menos Y0 entre X menos X0 cuando delta de X tiende a 0, cuando esta diferencia tiende a 0.
¿Sale? Y decíamos que delta de x era igual a x menos x0. ¿Sale? Y entonces voy a hacer el análisis. Pero también puedo escribir esto, este límite, lo puedo escribir como el delta de y entre el delta de x. ¿Están de acuerdo que es exactamente lo mismo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ese es el principio, ese es el concepto. Entonces, de aquí saco que delta de y y delta de x, acá está, mi delta de y mi delta de x. ¿Sale? ¿Qué es esto? La pendiente de la curva. ¿Sí? Entonces, lo hago muy pequeñito para disminuir el error. Ok, ya tengo, ¿sí?, la delta de y tengo la delta de x. Y entonces voy a decir que esta función de x es una función parametrizada, f de t. Y voy a decir que esta y es una función parametrizada, f de t. ¿Sale? ¿Se acuerdan cuando encontrábamos la ecuación paramétrica, las ecuaciones paramétricas? ¿Sí? O cuando encontrábamos la ecuación vectorial. Cuando encontraba yo la ecuación vectorial, lo hacía con respecto al parámetro t. Y encontraba las ecuaciones paramétricas con respecto a t. Y encontraba las ecuaciones simétricas con respecto de t. Y entonces aquí voy a hacer lo mismo, ¿sí? Una función x, o x va a estar en función de t, y y va a estar en función de t. ¿Ok? Bajo ese concepto, esta delta de y, una delta de x, ¿qué era? Este límite, ¿qué me representa? Delta de y entre delta de x. ¿Qué me representan los límites? ¿Cuál es el concepto que utilizaba yo de límite? ¿No? ¿Abigail? Ok. Sí, profe, Este delta de y, ¿cómo lo puedo representar? Este límite, estas deltas, ¿cómo las puedo representar? ¿Qué son? ¿y las coordenadas? Sí, son las coordenadas. Pero el promedio de las pendientes, ¿cómo las calculo? ¿Cómo calculo el promedio de las pendientes? Puedo calcular el promedio de las pendientes sacando una pendiente, una por una. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces Newton y Leibniz dijeron, espérame tantito, puedes sacar tú las pendientes, el promedio de las pendientes ¿Con el seno y coseno, no? Algo así. ¿O no? ¿Segura, Abigail? Selene. No estoy segura, profe. Chicas, este concepto de límite, ¿para qué lo utilizaba? ¿Dónde vieron el concepto de límite? La derivada. ¿Están de acuerdo? El promedio de las pendientes es la derivada. ¿Sí? Este concepto, el límite de y menos y0 entre x menos x0, cuando delta de x tiende a 0, o el delta de x entre delta de, perdón, delta de y entre delta de x, ¿sí?, no es otra cosa que el concepto de las derivadas. ¿Vale? Y entonces tengo la derivada de y tengo la derivada con respecto de t, y tengo la derivada de x con respecto de t. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Y luego vamos a revisar, ¿sale?, este concepto de delta de y sobre delta de x. ¿Sí? Entonces lo puedo escribir como la derivada de y con respecto a la derivada de x.
¿Están de acuerdo que es exactamente lo mismo? Y entonces, esto también en una función trigonométrica, dice la compañerita, que lo puedo representar como la tangente del ángulo. ¿Sí o no, Selene? Sí, profe. Ok, y entonces tengo dy y tengo dx, ¿vale? Voy a borrar esta parte de aquí. Tenemos la derivada de y entre la derivada de x, ¿vale? dy, ¿a qué es igual? A la derivada de y con respecto de la derivada de t. La derivada de x es igual a la derivada de x con respecto de t. Entonces, ¿sí? Entonces también puedo decir que la derivada de y con respecto de t, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La derivada de y con respecto de t es esto. Voy a quitar esto de aquí y lo paso multiplicando. Y les va a quedar igual a la derivada de y con respecto de x por la derivada de x con respecto de t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Cómo se le llama a esta ecuación? Ahí está. La regla de la cadena. ¿Sí? Y entonces tenemos la otra que se llama fórmula paramétrica. Aquí tenemos la ecuación paramétrica. ¿Vale? Entonces, ya que tengo eso, yo ya puedo utilizar este concepto para encontrar la ecuación o la función de una curva o de una parábola o de una función no lineal. ¿Ok? Vamos a revisar. Dice el ejercicio. ¿Sí? Si ya no hay dudas con esto, vamos a checar. ¿Sí? Voy a borrar esta parte, si le quieren sacar captura de pantalla o copiarlo, y ahorita le vamos avanzando. Espera un poquito, profe. Ok, me espero a que copie. ¿Sí? Aquí era la derivada, era delta de y. ¿Vale? ¿Sí? Si quieren sacarle captura de pantalla para que sea un poquito más rápido, adelante. Si no, me espero para que copie. No hay problema.